Entonces aquí vemos que la avena, lo que podemos concluir en el grueso del uso de la misma, es que tiene unos carbohidratos, que son unos polisacáridos, en este caso el almidón, tiene unos ácidos fenólicos y otros compuestos que ayudan a las personas, que nos da o nos genera un síndrome metabólico, es decir, a las personas que se nos sube, por ejemplo, el colesterol. Entonces la avena puede reducir los triglicéridos, puede reducir el LDL y puede mejorar ostensiblemente el HDL. Eso es lo que se ha podido determinar. En la glucosa, ¿qué se ha visto de los compuestos que hemos hablado de la avena? Que puede bajar el transporte de la glucosa dentro de las células, disminuyendo la glucosa en sangre, puede proteger las células islote que producen la insulina a nivel del páncreas, y nos reduce la resistencia a la insulina. Eso es lo que se ha podido ver con respecto a la hiperglicemia. La aterosclerosis, es decir, la placa aterotrombótica, nos mejora el metabolismo lipídico, nos mejora la función endotelial, nos mejora la permeabilidad intestinal y nos inhibe la proliferación y la metástasis. Eso es lo que se ha visto con la avena, pero vuelvo y le reitero, esto es en roedores, que esto básicamente se extrapola a un estudio, pues obviamente con humanos. La hipertensión inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eso es una de las cosas que es muy parecido a lo que hacen algunos fármacos que son antihipertensivos. Y en la obesidad lo que hemos podido determinar es que mejora la saciedad, es decir, nos llena más rápido y nos ayuda a mover mucho más grasa del tejido adiposo. Esto es lo que se ha visto de la avena. Pero volvemos al punto. Todavía no sabemos dosis, exposición, pero lo que sí sabemos desde alimentación molecular es cómo debemos usarla, y eso es lo que quiero que ustedes aprendan el día de hoy con esta conferencia. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. ¿Cómo podemos sacarle provecho a los nutrientes que tiene la avena y cómo podemos beneficiarnos de las sustancias biológicamente activas que tiene la avena para que nos den un beneficio y no nos generen inflamación, que es lo que pasa muy comúnmente cuando las personas consumen contenido en redes sociales, ven una noticia en alguna portal de salud, en algún portal de noticias, y ven que la avena baja el colesterol. Yo les contaba al inicio de la conferencia que la avena fue uno de los primeros alimentos que tuvo un loguito del corazón de la American Heart Association, que fue el primero que en su época, hace unos 40 años, le dio el aval a la avena de colocar que si el consumo era frecuente podía reducir los niveles de colesterol sanguíneos. Entonces eso hizo que mucha gente comenzara a comer avena de manera frecuente, y por eso se volvió un alimento de consumo frecuente en el desayuno, en la cena. Muchos vemos que las personas dejan la avena en agua en el sereno, la dejan afuera, después se la comen, la dejan hidratando, la dejan fermentando, la procesan de muchas maneras, precisamente porque están buscando algo que está en la avena que está identificado que puede bajar el colesterol. Y cuando a nosotros nos dicen que tenemos el colesterol alto, los triglicéridos, muy probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza es: debo comer más avena. ¿Por qué? Porque ya hace mucho tiempo hemos visto que la avena es un alimento que podría bajar el colesterol. Eso es una de las cosas que mucha gente ya tiene como innato en su cabeza. Entonces vamos a ver por qué la avena puede bajar algunos niveles como la glucosa, puede bajar el colesterol, pero puede inflamarnos si no la usamos de manera adecuada. Entonces, la avena, lo primero que tenemos que definir es a qué grupo molecular pertenece. Entonces, la avena es un carbohidrato glicémico. ¿Por qué es un carbohidrato glicémico? Porque la avena, en proporción, 21% de su composición son carbohidratos. Y de esos 21, el 17% es almidón. Ese almidón es un almidón muy parecido al almidón del arroz, muy parecido al almidón de la papa, muy parecido al almidón del plátano verde. Es un almidón que es lento en absorción, es un carbohidrato lento, pero aún así llega a la sangre. La ventaja de la avena es que, dependiendo cómo se use, puede generar almidón resistente.
Por eso muchas veces hay gente que la deja en agua en el sereno, hay gente que la procesa, hay gente que se la come caliente, hay gente que se la come fría, hay gente que le hace choques térmicos, precisamente porque se está buscando el almidón resistente. Nosotros hemos hablado en otras conferencias contra las enfermedades sobre el almidón resistente y cómo se obtiene y qué beneficios tiene, pero aún así la avena tenga almidón resistente, tenemos que clasificarla dentro del grupo molecular que le corresponde, y en este caso estamos hablando que es un carbohidrato. Por eso lo ponemos en ese loguito amarillo, que es para identificar que es un carbohidrato. Entonces, ya identificando que la avena es un carbohidrato, vamos a ver qué beneficios se le han adjudicado. Aquí vamos a ver unas cuantas revisiones de literatura. Aquí tenemos una revisión muy interesante, es una revisión de una revista muy importante a nivel internacional, que es el Food Reviews International, es del año pasado, del año 2023, y vemos cuáles son los compuestos bioactivos de la avena que funcionan para la salud humana. Entonces yo les pongo siempre la carátula de la revista, y como ustedes la están viendo, y les ponemos entonces cuáles son las conclusiones de este estudio para que sea mucho más sintético la conferencia. Entonces aquí tenemos que las conclusiones son las siguientes. La avena tiene compuestos bioactivos, sí. ¿Cuáles? Algunas proteínas, algunos péptidos, algunos aminoácidos, el beta-glucano, almidón resistente, algunos ácidos grasos poliinsaturados, algunos polifenoles, algunos agentes alcaloides, algunas saponinas, el citosterol, que es algo muy parecido al colesterol, de características vegetales, que son los mayores componentes de la avena. Ahora, ¿qué propiedades tienen estas sustancias? ¿Qué propiedades se han visto? Son antioxidantes, antidiabéticos, antimicrobianos, anticáncer, antiobesidad, inmunomoduladoras y protectores cardiovasculares. Esto es lo que se ha podido determinar. ¿Cuál es el problema? Y nosotros lo hablamos en la conferencia contra las enfermedades con la quinoa, que los estudios en nutrición humana son muy complejos. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar un compuesto en roedores, en ratas, puedo hacer un experimento en animales, puedo tener un resultado. ¿Por qué? Porque yo puedo controlar ese grupo de animales, de roedores, y darles eso todo el tiempo y probar un antes y un después. Pero lamentablemente en humanos es sumamente complejo, porque yo no puedo encerrar a humanos, darles eso únicamente, no darles nada más y evitar sus actividades. Entonces, por eso los estudios en humanos son muy difíciles de hacer, muchas veces son no concluyentes y no podemos generar realmente algo en perspectiva que sea 100% seguro y preciso. Entonces, por eso, ¿qué nos dicen en este momento hasta el presente? Nos dice que por el momento los mecanismos que, digamos, generan esos efectos positivos hasta el momento están relacionados con la flora intestinal humana y su relación con el beta-glucano. Eso básicamente es lo que nos dice la evidencia científica hasta hoy, 2024. ¿Sí? Es lo que nos dice. Entonces, mal haría yo en salir a decirles que se agarren a comer avena todo el tiempo, que la dejen al sereno y que se la coman frecuentemente porque eso les va a mejorar o les va a curar una enfermedad. No. Yo lo que quiero hacer con estas conferencias contra las enfermedades es decirles y ponerlos en perspectiva. ¿Qué es la avena? ¿Cómo se usa? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo no la deben mezclar para que sea oro molecular? Y en la medida de ser posible que eviten algo muy común, y es que la persona cuando consume avena de forma errática o de forma no adecuada termina inflamándose, es decir, termina teniendo un efecto colateral. ¿Por qué? Precisamente por estos betaglucanos. Entonces, ¿qué nos dicen en este momento en ese último artículo? Que esto requiere mayor investigación. Probablemente si este video que estoy grabando hoy aquí en vivo lo vemos de pronto en unos 60 años, ya las investigaciones clínicas probablemente nos han dicho cuánto es la dosis de avena, cuáles son sus compuestos, a qué hora se debe comer, cómo se debe comer, y va a tener mucho más evidencia porque ya van a haber más estudios clínicos, sobre todo en humanos. Pero en este momento lo que hay es esto que ustedes están viendo aquí en pantalla. Por eso, digamos que no podemos darle a un alimento un eslogan que diga superalimento, como si fuera un superhéroe. No, los alimentos no son buenos ni malos, dependen es cómo los usamos.
Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan con alimentación molecular. Nosotros no les quitamos nada, nosotros les enseñamos a usar las moléculas, que es lo que hace que algo como un alimento como la avena tenga algunas propiedades, digamos, mayoritariamente mejores que otros alimentos. Entonces, en este caso, el compuesto secreto, que es el más importante, es el beta-glucano, el que funciona de la avena. Ahora, otros compuestos que tiene la avena, vamos a ver aquí otros compuestos que tiene la avena. Tiene quercetina, tiene ácido elaico, tiene ácido málico, tiene ácido mandélico, tiene morina, tiene epigallocatexina galato, que es el mismo que tiene el té verde, tiene bastantes compuestos fenólicos, ácido gálico, algunos flavonoides, antocianinas, ácido ferúlico, ¿sí? Pero ¿de dónde depende esto? Del tipo de avena, del tipo de avena comercial que se compre, si es aceite de avena, si es realmente la rama completa de la avena y no solamente el granito. Entonces, por eso los diferentes compuestos que tiene la avena depende del tipo de avena que usted compre y realmente cómo viene, si viene en hojuelas, si viene molido, si viene pulverizado, porque en esos procesos se van perdiendo esos agentes que son bioactivos y que son los importantes. En este momento los que más están estudiando son las aventramidas. Esos son otros compuestos muy parecidos al beta-glucano que tienen efectos en salud muy positivos. Ya vamos a ver cuáles.